Hola David, buenas tardes a usted y a todos sus auditores. Gusto de estar acá. Oiga, la verdad que hemos visto un montón de análisis hoy día en vísperas de campaña, los mismos candidatos hacen sus propias lecturas de un tema que la verdad que muchas veces demuestran más ignorancia que cualquier otra cosa. Bueno, cuéntenos en relación a este tema. ¿En qué está esta acusación al TER del señor Galdame? Entiendo que está prácticamente en sus inicios este proceso recién. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, te agradezco la invitación y quizás sea bueno para efectos de poder formalizar o poder dar un contexto a esto, indicar que hay una presentación, se llaman requerimientos, ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso. ¿Ya? Esta presentación busca efectivamente, como se sabe, inhabilitar al alcalde por 5 años. Y en esa presentación se dan cuenta de una serie de hechos, todos que son, a su vez, se fundan en un informe de la Contraloría. Entonces, es importante señalar que los informes de la Contraloría no son una sentencia. Los informes de la Contraloría es la opinión de un órgano administrativo importante, pero no son la fase terminal, sino que es simplemente el sustento de la imputación. En ese mismo tribunal se contestó esa acusación, indicando que pormenorizadamente que los hechos no eran reales, que había muchos hechos en los que la Contraloría derechamente se había equivocado. Ese tipo de cosas, en verdad, dio cabida, y porque procesalmente así corresponde, a que el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso dijera: mire, de todo lo que ustedes me han contado, sírvanse a aclarar estos 7 puntos. ¿Eso se lo dicen a ustedes? Claro, estos 7 puntos lo dicen y lo publican a través de un documento que se llama auto de prueba, donde finalmente el esfuerzo probatorio que tienen que hacer las partes se relacionan con cada uno de estos puntos. Y esto es muy relevante porque, y aquí viene la parte trascendental de esta explicación, es que estos 7 puntos, como defensa, nos parecieron más bien eh, pobres, porque nosotros tenemos una cantidad de pruebas, de evidencias, de documentos, de declaraciones, eh, que sobran estos puntos. Y por tanto lo que le pedimos al tribunal es que ampliara los puntos a otros hechos que no están acá. Imagínate lo que estamos pidiendo como defensa. Lo que estamos pidiendo como defensa es que se amplíe la observación del tribunal a hechos que no están discutidos, porque queríamos tener la posibilidad de acreditar todo. El tribunal, y te paso el dato, que fueron de 7 a 17 los puntos que nosotros planteamos. O sea, ustedes estaban pidiendo que se ampliaran Así es. los puntos. Así es. Mire, ya. El Tribunal de Valparaíso, Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, desestimó esta petición y subsidiariamente nosotros recurrimos al TRICEL, que es el Tribunal Calificador de Elecciones de la Ciudad de Santiago. El día martes concurrí a dicha ciudad, a dicho tribunal, y expresé lo mismo que te acabo de señalar. Le expresé al excelentísimo tribunal que era necesario ahondar en ciertos aspectos, que teníamos abundante prueba para eso, y que entendíamos que el tribunal se había quedado corto con sus puntos de prueba y que nos diera la oportunidad de fijar más puntos para acompañar más pruebas. Ese es el tema. El tribunal desestimó la petición y el proceso, la causa, vuelve al Tribunal de Valparaíso. Y entonces aquí quiero hacer salir al encuentro de algún dato que escuché por ahí. El TRICEL, que es el Tribunal de Santiago, no ha resuelto nada relevante para Don Juan, digamos. No es una afectación, Ya. sino que simplemente es el rechazo a la apelación a ampliar los puntos de prueba. Cosa que habían solicitado ustedes. Así es. Segundo término, el tribunal, el TRICEL, no va a resolver esto. Lo puede resolver como tribunal de apelación, pero el tribunal que resuelve esto en primera instancia
es el Tribunal de Valparaíso. Por lo tanto, entender que ese tribunal ha dictado una resolución en contra del alcalde es no entender de qué se trata el proceso, es no entender los pasos del proceso o simplemente tener mala fe. Claro. Pero lo que le quiero decir es que efectivamente esta resolución es de mero trámite y lo que ocurre ahora es que vuelve al Tribunal Regional de Valparaíso y comienza el término probatorio. Y allí entonces el tribunal nos va a fijar un plazo, una fecha, para acompañar los documentos, para la testimonial que tengamos que llevar nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, como puede observarse, yo estoy un poco sorprendido por el revuelo que ha causado esto, porque la verdad es que no tiene ninguna trascendencia para la defensa, para la afectación de la defensa, y tampoco dice nada respecto del resultado del juicio, porque usted comprenderá que para poder dar una opinión aventurada del resultado del juicio se requiere que se acompañe la prueba, Claro. porque como dice el dicho popular, el papel aguanta todo. Claro. Entonces, un requerimiento o un planteamiento de la Contraloría está bien, que bueno. Ahora lo que viene es cómo esas afirmaciones se pueden contrastar con la prueba. Ya. Y desde ese punto de vista yo me declaro sorprendido, porque todo lo que se ha dicho es fruto de, afortunadamente no lo ha dicho ningún abogado, pero he visto algunas personas que lo han planteado, es equivocado, es falso, es tendencioso y es malintencionado. Porque fíjese que los puntos de prueba que fija el tribunal hablan de, esto aquí se lee mal, por ejemplo, dice, efectividad de existir. No significa que haya existido, no significa que sea efectivo que existió. Ya. Lo que significa es que el tribunal reflexiona y dice, mire, ustedes están diciendo que aquí hay una venta de terrenos que habría sido, una compra de terrenos que habría sido irregular, y lo que dice con el término efectividad es, acredíteme si eso es cierto. Ya. Y entonces los acusadores tendrán que argumentar con el informe de la Contraloría y los defensores tendremos que argumentar con un sinnúmero de pruebas que tenemos, que le puedo resumir sucintamente: tasaciones, compra-venta, tasaciones anteriores, tasaciones posteriores, lo que dan cuenta que los precios son perfectamente adecuados. Actas Y- de consejo también, que se acredite que esto también se discutió muchas veces en consejo. No, son decenas de actas de consejo, no es una, decenas de actas de consejo, incluso de concejales acusadores que lo felicitan, digamos. Entonces, esos documentos los tenemos y el tribunal los va a apreciar en su momento, por eso que estamos tan tranquilos respecto a estos temas. Y fíjese usted que en ese primer punto, que se refiere a la efectividad de la compra de 3 terrenos y los singulariza. El problema es que en los hechos, y esto el tribunal le va a llamar la atención, no se compraron 3 terrenos, se compró uno. Porque el informe de la Contraloría dispuso que los otros no se compraran. Y se acogió esa instrucción y se hizo administrativamente de buena forma, Claro. y el tema se realizó de la misma manera. Entonces, para que vea usted que ya el punto de prueba mismo incurre en un error, Claro. porque no se compraron 3, se compró uno. Claro. Entonces, no sé si me he explicado, no sé si usted tiene alguna pregunta allí extra, pero procesalmente, probablemente, claro, que no sea abogado y le muestran estas cosas, puede creer de buenas a primeras, pero por eso que me he dado el tiempo para estar aquí presente y para clarificar lo que las dudas que usted incluso pueda tener, pero desde el punto de vista de la defensa estamos bastante tranquilos, y hemos ido avanzando con la normalidad del proceso. Esto se quiere dar un aire como de algo extraordinario, esto es lo más común y silvestre, ¿ya? Yo diría que este es una resolución que yo le podría decir que hasta es de mero trámite. Administrativo dentro del proceso. Así es.
Bueno, la verdad que nosotros no... La verdad que a mí no me sorprende mucho este tema, que personas se quieran colgar de un mero trámite administrativo de una causa, porque hoy día incluso he escuchado por ahí ya ponen fecha de destitución del alcalde Caldame, o sea, con una ignorancia pero aberrante. Eso que usted afirma es bastante relevante. Y si, claro, si estamos hablando de candidatos, ¿no es cierto?, a un cargo público, diría yo que la integridad es la cuestión esencial que tienen que ofrecer, ¿no es cierto?, la integridad. Y desde esa perspectiva, si alguien señala eso que usted está diciendo, que hay fecha, que hay plazo, y dan un resultado, yo diría que eso es derechamente mentir, ¿ya? Eso es derechamente faltar a la verdad, porque los juicios existen, y en ese proceso hay prueba que tiene que analizarse. Por lo tanto, que alguien diga o aventure el resultado del juicio, eso sencillamente no tiene ninguna explicación. Incluso hay alguien que se ha aventurado a decir que si se acoge cualquiera de estos puntos, podría ocurrir la destitución. Otra cosa Claro. que es falsa, Sí. porque efectivamente los errores administrativos tienen niveles de gravedad. Y yo le puedo decir que el mayor nivel de gravedad es la falta de probidad, que se relaciona con, ¿no es cierto?, la utilización de recursos públicos, y también en el otro aspecto es los abusos de todo tipo. En este caso, usted comprenderá, por ejemplo, el segundo punto, que se pagan honorarios a un perito, y la imputación presupuestaria está mal hecha. Usted comprenderá que si todas las autoridades dependieran, y este fuera el criterio para despedir a la autoridad, no habría autoridades. Claro. No habría alcalde en Chile. No habría alcalde en Chile, porque en definitiva el dinero de la municipalidad se utilizó bien, sí, se utilizó bien. Se utilizó para un propósito municipal, efectivamente, para un propósito municipal. Que en este caso era una tasación. Claro, bueno, ¿y cuál es el problema? No es que lo imputaron mal. Ok, muy bien, entonces, pero eso no es un problema que se resuelva con la destitución de la autoridad, es un problema que se resuelve haciendo la imputación en el lugar que corresponde, haciendo un sumario a la persona que imputó mal, y esa es la solución. Y corrigiendo administrativamente el tema, que Claro. te vaya a demorar de un día Lo para otro. importante es que ese dinero que se utilizó para esa labor estuvo bien utilizado, se gastó en algo público, y es un dinero que salió del Estado y se utilizó para una cuestión propia del giro de la municipalidad de ese momento. Y ese es el análisis que uno debe hacer. Ahora, si uno cree que eso es lo más grave del mundo, yo creo que están equivocados. Digamos, no es el análisis del tribunal. Claro. Por eso es que es tan importante, yo lo he dicho en otras oportunidades, hacer una distinción entre lo que es la Contraloría General de la República y lo que son los tribunales de justicia. La Contraloría es un órgano técnico que analiza punto por punto si la norma, si el hecho se ajustó 100% a la norma. Ese es el trabajo de la Contraloría. El trabajo del tribunal es distinto. Es decir, este hecho no se ajustó, pero ¿cuál es la consecuencia de este hecho? Si no se perdió plata, sabe que, mire, esto es un tema administrativo. No podemos nosotros desarrollar un hipercastigo por algo que además técnicamente no es imputable a la primera autoridad comunal, digamos, sino que a la persona que efectuó la imputación, porque el alcalde no está haciendo las imputaciones, ¿verdad? Claro. Ese proceso, hay un proceso de pago que la hacen los funcionarios internos. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede ver, ¿no es cierto?, en estas imputaciones, no sé si desconocimiento, no sé si derechamente intentar, ¿no es cierto?, engañar a las personas, pero yo creo que la integridad, que lo primero que debe tener todo candidato, a lo menos está entredicho, porque se dice que cuando uno ocupa un cargo para el cual no está preparado, o hace una afirmación respecto a temas que no sabe, es el primer acto de corrupción. Claro, claro, de todas maneras. Oiga, usted ha indicado, ha señalado que justamente estos 7 puntos por los cuales se le está acusando al alcalde Caldame son bastante pobres, estos puntos.
nos dio un caso, un ápice del tema. Sí, ahí hay que corregir algo. No, estos 7 puntos son las acusaciones del requerimiento, Ya. como de alguna manera si pudiéramos traducir de la demanda. Para el tribunal no son acusaciones propiamente tal, sino que el tribunal dice, mire, aquí hay una persona, aquí hay un demandante, que sostiene que estos hechos habrían ocurrido. Entonces el tribunal no dice que ocurrieron. Claro. El tribunal sostiene que estos hechos habrían ocurrido. Y aquí hay un demandado que dice que no ocurrieron. Bien, entonces conversemos sobre estos 7 puntos, veamos qué prueba tiene uno y qué prueba tiene el otro. Esto de alguna manera es referencial para poder entrar a la prueba, porque usted comprenderá que si yo no tengo un hecho que probar, ¿cómo sé qué medio de prueba voy a usar? Entonces primero yo establezco cuáles son en principio los hechos y después veo qué prueba voy a usar. Por lo tanto, estos puntos en general que plantea el tribunal son dudas razonables, y recién abrimos el término probatorio. Yo entiendo que probablemente haya gente muy interesada en que esto termine luego, ¿verdad? Claro, termine mañana. Pero el término probatorio, digamos, comienza... de hecho, antes de venirme, revisé la causa nuevamente, y ni siquiera la comunicación del Tribunal de Santiago ha llegado al Tribunal Electoral Regional de Valparaíso. Y por lo tanto, ni siquiera parte todavía o se reinicia en la primera instancia, y sin embargo hay gente que ya está anunciando sentencias. Yo la verdad que estoy un poco sorprendido, como le indicaba, de la generalidad y la liviandad con la que se habla sobre un proceso penal de personas que no tienen los conocimientos. Bueno, de todas maneras, bueno, en relación a este tema, bueno, quienes manejamos algo de experiencia en el tema, o sea, esto se va a seguir discutiendo más allá de un año, o sea, fácil. Mire, en términos de los tiempos, probablemente un año sea un plazo bastante razonable. Yo diría que desde un año, Claro. porque efectivamente hay una serie de antecedentes. Yo no puedo tratar de acreditar esto porque es muy difícil, pero cada uno de estos aspectos tiene una cantidad respetable de documentación pública que el tribunal tiene que o deberá ponderar en su minuto. Entonces yo no sé cómo algunos creen que es un proceso legal, porque el proceso legal significa que si yo acompaño 100 decretos, la persona o las personas que tienen que decidir tienen que leerse esos 100 decretos. Claro. Tienen que hilarlos con otros documentos. Entonces aquí esto no es tan sencillo como, ¿no es cierto?, encender la luz de una habitación, digamos, no es tan fácil, digamos. Entonces yo diría que desde el año y probablemente un poco más, esos son los plazos que nos quedan por delante, y también nos queda por delante la posibilidad cierta, en la opinión de la defensa y de acuerdo a la prueba que tenemos, de que tengamos una absolución, digamos. También Entonces, está. claro, porque que nos quede un año significa que nos quede un año para que nos condenen. Puede perfectamente ser absuelto, y créame que lo decía yo la vez pasada que vine, hay unos análisis allí, y me voy a repetir en esto, pero me parece un ejemplo claro de un mal uso del poder por parte de la Contraloría. Usted comprenderá que ninguna persona en Chile, ninguna de las personas que nos está escuchando, si tiene un terreno, una casa y lo quiere vender, esa persona no lo va a vender por el avalúo fiscal. No. ¿No es cierto? Y a lo mejor alguien nos está escuchando y cree que sí, pero bueno, la respuesta es no. ¿Cómo se venden los terrenos, las casas, las propiedades? Por el avalúo comercial. No es lo mismo que esté el metro al frente. No es lo mismo que haya una comisaría al lado, ¿no es cierto? Todo eso sube el avalúo de un terreno. No es lo mismo que tenga agua, cuánta agua tiene, etcétera. Entonces lo que se está cuestionando por parte de la Contraloría es sorprendente. Se cuestiona que se haya comprado con el avalúo comercial. Y eso es muy extraño. Luego, y aquí viene lo más extraño, es que la Contraloría, partiendo de ese error, se da maña de establecer
porcentaje. ¿Ah? Mire, se compró 3.000 veces más caro. Y claro, y puede haber sido 10.000. Si lo que ocurre es que cualquier persona que pueda hacer el ejercicio saca su avalúo fiscal de su casa y va a quedar decepcionado porque su casa va a valer muy poco dinero. Claro. Pero si lo tasa, se va a dar cuenta que su casa vale 2 o 3 veces. Y en caso de comuna uno podría irse a Santiago, si queda al lado del metro, si hay carabineros, Si está cerca de un Cefam, si queda al lado del mall, si hay Cefam, se suben los precios, 5, 6, 10, 15, 20, 30, y desde ese punto de vista, para eso es la tasación. Entonces, cuando una autoridad, cuando un órgano de control intenta montar un caso a partir de algo tan obvio, o faltando a la inteligencia, uno no puede sino pensar que detrás ahí hay una suerte de persecución, y de todas maneras, entonces tenemos la prueba y la evidencia relevante. ¿Cuál? Yo tengo escritura de propiedades vecinas que costaron más todavía en la venta. Imagínate. Se acabó el problema, po. Claro. ¿Y sabe por qué se acabó el problema? Porque la Contraloría, ¿qué es lo que no hace? No manda a tasar, po. Tiene toda la razón. La Contraloría no manda a tasar. Claro. La Contraloría dice, esa tasación no me parece porque debió haber sido fiscal. Ya, y entonces, ¿cuánto vale? Silencio absoluto. No tengo idea, dice la Contraloría. Claro. Entonces uno no puede ser tan irresponsable, nosotros vamos a hacer una acusación genérica, pero por suerte los tribunales de justicia están para analizar este tipo de cosas. Tenemos un informe de la Contraloría con todos sus pergaminos que dice esto y mire, okay, bien. Bueno, analicémoslo ahora, racionalmente, si eso es cierto o no. Y si yo tengo compraventa de predios vecinos, si tengo retasaciones, si tengo tasaciones de predios colindantes, y todas son más caras, bueno, no queda sino hacerle caso a la razón y entender que esta imputación no tiene ningún asidero. Bueno, el otro día justamente estábamos conversando con la consejera regional Edith Quirós, y ella nos señalaba a nosotros acá que hoy día el mismo Consejo Regional está comprando terreno bajo ítem presupuestal y con toma de razón de Contraloría, con todo lo reglamentario en relación a la compra de un terreno, muchísimo, pero muchísimo más caro que lo que pagó la comuna de Rinconada por acá. O sea, nos dijo, oye, hoy día nosotros como Consejo Regional estamos pagando casi 50, 60 mil pesos metro cuadrado. Claro, ahora, entonces porque lo preocupante es que las normas debieran objetivizarse, porque si no uno empieza a pensar que los órganos que son independientes, parece que no son tan independientes. Claro. Porque cuando, partiendo de un error grosero y manifiesto, de tasar, de exigir una tasación fiscal, ese órgano además se da maña de hacer estos porcentajes, casi como un tabloide de diario, digamos, para que tenga efecto e impacto. Uno ve allí dolo, uno ve mala intención en la información, uno no ve un tratamiento con un razonamiento serio, uno más bien ve algo que tiene como propósito vender algo. Claro. Afortunadamente los tribunales son bastante más serios y razonables y racionales en el análisis de la prueba, y nosotros tenemos una gran cantidad de documentos con los que vamos a demostrar nosotros que el único, ojo, esto es importante, el único terreno que se vendió al precio de los terrenos colindantes, digamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estas imputaciones creemos que van a ser fácilmente desechadas por el tribunal. ¿Sabes lo que me llama poderosamente la atención a mí? Que todo esto se armara con un informe de Contraloría que finalmente emite un informe por acciones que nunca se concretaron. Y lo toma un canal de televisión, erróneamente o mañosamente, no sé, orquestan todo un tema, vienen, se entrevistan con candidatos a alcaldes acá, o sea, derechamente. Y todo esto se arma en relación a entre comillas, a un mono que nunca ocurrió, po. Bueno, yo no sé si lo compartí con usted, pero en ese mismo periodo en que se hizo presente acá un canal de televisión, el Mercurio de Santiago publicó que don Juan tenía fecha de formalización.
Me acuerdo, lo vimos. Claro, y tuve que comunicarme con el editor de ese medio y explicarle que lo sacara, porque analizado la información de la fiscalía, eso era irreal. Claro. Entonces, lo que usted me habla del canal de televisión, lo voy a indicar más adelante, pero lo que queda de manifiesto es que los errores en estos temas no existen. Alguien, ¿no es cierto?, manipuló, no sé a cambio de qué, al personal de ese medio de comunicación, del Mercurio, para incorporar una fecha falsa. Imagínese usted el impacto que generó cuando en la fiscalía todavía eso está en una fase de investigaciones y eso ni siquiera existe, digamos. Y se informa como que el hecho va a ocurrir. Eso sin duda era una maniobra que tenía como propósito, ¿no es cierto?, afectar a don Juan. Y luego el tema del canal de televisión, es interesante la reflexión de cuál es la labor de la prensa. Porque aquí hay dos cosas que son bien, yo diría, dolosas por parte de el canal que hizo esos reportajes. El primer error de ese canal es que incorpora personas en situaciones procesales muy distintas. Y los mete a todos al mismo saco. Claro, en estricto chileno. incorpora personas que están investigadas, personas que están formalizadas, personas que están en prisión preventiva, personas que están querelladas, personas que están denunciadas. Entonces, lo que hace es una mezcla de situaciones que claramente no corresponden, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista uno ya debiera sospechar de la línea editorial de ese canal. La verdad es que por vender venden hasta la mamá, pues. Si eso es un poco uno la conclusión que le queda es eso, porque mientras nosotros los ciudadanos perdemos derechos, ¿ah?, porque hoy día una acusación de un medio o una formalización de un fiscal se entiende que es una sentencia para el gran público, mientras nosotros no defendamos aquello, en algún día esas cosas que estamos dejando pasar nos van a estallar en la cara, nos van a estallar en un hijo, nos van a estallar en un familiar, porque hoy día la formalización no es o está lejos de ser una sentencia. Claro. Y por lo tanto, en este caso ni siquiera estamos lejos de aquello, y desde ese punto de vista la cuestión grave, ¿no es cierto?, es que un medio masivo venga a exigir, y ahí viene mi otro cuestionamiento. Si yo soy objeto de una noticia por algo que yo he hecho o algo en lo que yo participo y soy investigado, yo tengo el deber de comparecer y darle explicaciones a un fiscal, pero yo no tengo ninguna obligación de explicarle a un periodista el asunto. No estoy obligado. Y estas personas se presentan como una suerte de justiciero, no sé, claro, a exigir claro, cuestiones que ni siquiera los órganos que están preparados para ello. Usted comprenderá que si usted es imputado por un delito y el fiscal lo cita, usted tiene el deber de ir. claro. Pero usted le puede decir al fiscal, ¿sabe qué? Respecto a lo que usted me está citando, yo no voy a declarar. Tengo el derecho a no declarar. Y se acabó la citación del fiscal. Ahí muere. Eso es todo. Eso es todo. Él verá cómo prueba el hecho por otros medios. Pero acá viene alguien con un micrófono y de alguna manera hace exigencias que ni siquiera la ley le hace a una persona. Entonces, claro, el desconocimiento de la defensa de las personas es brutal, y el actuar de ese medio es matonesco, sin duda que afecta el honor de las personas que están allí, porque la puesta en escena es de una persona que más o menos cometió 50 delitos y que están todos condenados y que está. Entonces, esa puesta en escena, déjeme decirle, es ordinaria. Y es ordinaria porque lo que se intenta es vender un producto, ¿ah? Pero se pasa a llevar la dignidad de las personas, se pasa sin duda, y el delito de injuria
Está más que acreditado. Claro, está en cámara, digamos. Claro. Y además de eso, como tercer punto, usted no puede reaccionar. Si usted te atosigan, Claro. te molestan, te persiguen, te injurian, dicen cosas falsas. Te insultan. Claro, y tú no puedes responder. Y si responde, no, es que nos respondió de mala manera. Claro. Entonces, desde Claro. ese punto de vista, yo creo que las personas que están escuchando le hace sentido esto, porque esto es muy importante. Esto no se trata de don Juan en particular. Las defensas generalmente se tratan de las personas en general. Usted comprenderá que si toleramos esta manera del periodismo, ¿ah? Si los premiamos a esta gente con rating, si los premiamos con creerle, al final lo que estamos haciendo es entregar derechos. Esto es como la ley de datos personales. Usted, cada aplicación que baja, le ponen que usted acepta todo y usted entrega sus derechos. Entonces es importante lo que tú me estás preguntando sobre este punto, porque si yo uno el que el Mercurio publicó una información falsa y luego veo un canal que finalmente es un instrumento de odio y de cometer delito, la única conclusión que yo puedo O de sacar... generar rating a costa de Claro, lo que sea. claro, la única conclusión que yo puedo sacar es que aquí hay falsedades. Y termino, perdona que me he alargado en este punto, pero me parece de la mayor importancia. De hecho, este medio incurre en un error porque ellos además no investigan. Además no hay gente que haga el trabajo, porque ellos parten de la base de que se compraron 3 terrenos. Y eso es falso. Y sobre la base de ese montaje arman todo un aparataje. Entonces, desde ese punto de vista me parece que claro, mientras nosotros como ciudadanos le entreguemos más poder que el que corresponde a simples empresas que tienen sus agendas propias, porque además hay un detalle ahí, po. Detrás de ese programa hay un abogado, po. Claro. Hay un abogado que lo asesoró y qué sé yo. Y adivina quién es ese abogado. Debe tener alguna relación con los querellantes, me imagino. Así es, po. Es un abogado que patrocina la causa en contra de don Juan. Sumemos 2 más 2 nomás. Pues. Claro, y de hecho en uno de los programas aparece una abogada que también está incorporada a la causa, del mismo estudio de ese abogado. No aparece él en cámara, pero aparece una abogada que trabaja para el estudio de él. Es que si apareciera él sería demasiado burdo, directa la... Es que entonces esto es importante presentarlo y desarrollarlo, porque esta es la verdad de la situación, digamos. Uno esto lo puede buscar fácilmente. La abogada Imay Ortiz trabaja para el estudio del abogado que patrocinó esta causa. Y él, a su vez, trabaja para Megavisión generando estos contenidos. Entonces, esto es una persecución, sin duda, pero además utilizando los medios para afectar y para engañar a la población. Porque si fueran noticias objetivas, yo podría discutir en el ámbito del derecho, pero son noticias que yo estimo tendenciosas, falsas, como la que me tiene el día de hoy acá con usted, diga. Oiga, yo creo que lo que usted dice es muy certero. No es casualidad que el abogado patrocinante de un candidato a alcalde también de la comuna de Rinconada, que venga muy de la mano, sea panelista estable y nutra de contenido a este canal, tan mañosamente, porque la verdad que esto no ha sido noticia para ningún canal más. Entonces tú te das cuenta que esto no es noticia para nadie más, salvo para la parte interesada. Y ahí se te cae al tiro el análisis. Bueno, lo que usted dice es muy cierto, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, uno se pregunta, este colega Alberto Prech, que es el abogado patrocinante, hay un dicho, ¿ah? Uno tiene que litigar en los tribunales. Parece que hay abogados que litigan a través de los medios de comunicación y con un canal gigante, ¿no es cierto?, a su disposición, y generan contenido a partir de esto.
Y por eso que yo creo que es importante el poder extenderse sobre eso. Usted comprenderá que el Mercurio falsifique una noticia, digamos. La gente de buena primera cree. Uno Claro. de buena primera cree que lo que está leyendo o lo que está viendo en un video es. Pero cuando le dicen que es falso, uno tiene derecho a preguntarse, pero ¿por qué es falso? ¿Por qué un señor que está tecleando iba a teclear esto? Es porque esa información fue inoculada, ¿ya? Entonces cuando algunos se presentan como los adalides anticorrupción, uno empieza a preguntarse, ¿y aquí esto no es corrupción? ¿Ah? Bueno, derechamente, al otro día que hace esa imputación el Mercurio Valparaíso, tuvo que dedicar media página a desdecirse vergonzosamente de lo que había dicho el día anterior. Claro, claro. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiende a pensar mal. Bueno, creo que me he extendido harto respecto de este tema. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero era necesario clarificar que esta resolución es de mero trámite. Y la verdad es que yo entiendo la ansiedad, pero no, esto está lejos de terminar. Claro, no, y dentro de todo también, para que no se me puede quedar en el tintero, cuando partió esto con la periodista Paulina Allende Salazar en Mega, hace 1 año y medio, 2 años atrás, bueno, recordemos cómo salió Paulina Allende Salazar de Mega. Salió muy mal. Así es. Muy mal. Así es. Y cuando vino a Rinconada, el alcalde la recibió en su oficina, con los abogados, con papel en mano, la tuvo 50 minutos en su oficina el alcalde explicándole minuto a minuto, detalle a detalle, todas estas imputaciones, y en el canal salió 30 segundos el alcalde. Claro, porque en la edición del canal es dueño de hacer lo que quiera, digamos. Claro. Y por eso es que es relevante. A mí me encanta que hoy día las personas puedan acceder a noticias. Tanto el TER como el TRICEL son tribunales cuyos procesos son públicos. Uno basta con el rol de la causa, uno puede analizar y ver la instancia en la que va el proceso. Por lo tanto, esto de hacer interpretaciones mañosas o mentir, yo creo que ya está superado por la tecnología. Con un botón, cualquier ciudadano puede verlo. Lo importante es que uno tiene que combatir la mentira. Bueno, y justamente cuando vino Mega hace un par de meses atrás, en víspera de elecciones, el alcalde claramente le dice, yo con usted la verdad que no tengo ganas de hablar porque anteriormente les di 50 minutos con abogados en mi oficina, me pusieron 30 segundos y de eso hacen todo un escándalo. Y yo le encuentro toda la razón al alcalde, porque yo habría hecho exactamente lo mismo. O al menos me imagino que si hubiesen querido llegar directamente a una cuña responsable, a una declaración responsable del tema, con base, mínimo se hubieran contactado con usted. ¿Se contactaron con usted? No, a mí la verdad es que el canal nunca me ha contactado de ninguna manera, ni de correo, ni teléfono, qué sé yo. Y el colega sabe perfectamente quién soy yo y dónde estoy ubicado, así que como además asesor del canal, digamos, no, yo creo que tiene claro dónde ubicarme. Claro, de todas maneras. Bueno, yo creo que era justo necesario que usted nos aclarara estos temas, sobre todo porque tenemos tanto analista político hoy día, candidatos, gente que hoy día hace y deshace con estos temas, pone fecha de juicio, de destitución y tanto, que la verdad que uno los ve, me da vergüenza ajena. ¿Qué quiere que le diga? Vi una serie de análisis jurídicos Claro. Que la verdad es que un poco sorprenden. Yo entiendo que como las elecciones son este fin de semana, ya la desesperación debe ser brutal respecto de los candidatos, pero en términos concretos, en términos reales, en términos de lo que uno puede leer en el proceso, esta resolución carece de relevancia, y tanto es así que don Juan va a ir, ¿no es cierto?, como candidato, y no hay ninguna autoridad que lo impida, digamos, porque, ¿no es cierto?, evidentemente estamos entrando recién a un proceso bastante largo, del que creemos que vamos a salir absueltos de todos los cargos. Maravilloso. Bueno, yo sé que tiene mucho que hacer, anda corriendo aquí por acá. Un gusto haberlo tenido por acá. Muchas gracias. Y esperemos no tengamos que traerlo para acá o invitarlo para acá para este tipo de chambonada, de este tipo de mentido, sino que para cosas más sustanciales y que yo sé que le preocupan a la gente, le interesan a la gente y no tengamos que estar desmintiendo tonteras en realidad. Mire, David, yo la verdad es que no descuide porque yo lo hago con agrado,
Recuerde que yo iniciamos la reforma procesal penal en el país, en esta región particularmente. Soy de los primeros fiscales que fueron nombrados y dentro de las cosas que teníamos que hacer era explicarle en medios de comunicación como este a los vecinos qué era la reforma, qué era un fiscal, qué era la investigación. Hoy día todo el mundo sabe lo que es una formalización y esas cosas, pero es muy importante, ¿no es cierto?, dar a conocer, explicar los derechos. Y desde ese punto de vista yo me siento agradecido por tener la oportunidad de transmitir a la comunidad estas cosas que son tan importantes. Muchas gracias, don José. Hacemos una breve pausa para despedir a nuestro amigo don José Villagrán, ex fiscal de Los Andes y abogado, en este caso, del alcalde Juan Galdames, quien, bueno, nos dio cátedra de lo que está ocurriendo en tribunales y efectivamente aquí hay mucha tela que cortar, ¿ah? Está la confianza de que va a salir totalmente absuelto de esto que han catalogado muchos como netamente un tema mañoso, ¿ah? Un tema político. Breve pausa, más noticias en su radio Rinconada.